¿Cómo no frustrarme al intentar sacar un movimiento en el que me quedo atorado? O sea, cuando sentimos que no avanzamos. Esta pregunta tiene mucha tela por cortar, pero voy a resumir. Lo que nos sucede en este caso es que aún no tenemos las capacidades para realizar ese movimiento, para realizarlo o aprenderlo. Podemos ir mejorando con los demás movimientos de manera progresiva para ir liberando la mente de ese pensamiento. Esa es una pregunta que todos, absolutamente todos hemos pasado por ahí. Siempre nos hemos sentido frustrados de que no, es que no voy a poder. Llevo muchos años entrenando o llevo apenas 2 meses y quiero llegar más lejos. Sé que mi salto de precisión es únicamente 1 metro, pero quiero llegar a hacer 3, 4. Si quieren que profundice más, puedo hacer un video referente única y exclusivamente a esta pregunta. Otra pregunta, ¿cómo puedo evitar lesiones? Yo creo que el 95% de los que empiezan a practicar parkour siempre la tienen ahí. ¿Cómo evitar las lesiones? Primero que todo, ser prudentes. Tener una preparación física, como ya les dije. Únicamente no es salir y empezar a saltar, que bueno, vamos a hacer un gato, vamos a hacer una precisión, vamos a hacer cosas que no sabemos si no tenemos una buena preparación física. Es muy primordial la preparación física. Debemos hacer ejercicios poco a poco. Ejercicios, movimientos que ya les he explicado también en otros videos para avanzar progresivamente. Ya si quieres avanzar mucho más rápido, eso ya depende de cada persona. Hay personas que ya han practicado deporte antiguamente, cualquier deporte. Obviamente tienen una preparación física no igual a la de nosotros, pero tienen preparación física. Mientras que hay otros que no han practicado deporte. No importa si lo has practicado o si no, todos esos videos en los que te enseño ejercicios básicos son muy primordiales y los puedes hacer las veces que quieras. Si los puedes hacer todos los días, mucho mejor. Si estás empezando, ya les he dicho que pueden practicarlo 2 veces por semana. ¿Por qué? Para evitar fatigar los músculos, que es otro tema del que tocaremos después. Debemos dejar un tiempo para que el cuerpo se adapte. La fatiga es una de las principales razones por la que ocurren las lesiones. A mí me pasó, a todos nos ha sucedido. Creo que la historia se la conté en el video de qué ropa ponernos para hacer parkour. Ahí está. En pocas palabras, cuando nosotros no sabemos, cuando no tenemos una guía, al principio no, podemos estar cansados. Nuestro cuerpo está cansado, pero nuestra mente nos dice que sigamos. Y eso fue lo que me sucedió a mí. Yo me sentía cansado, pero mi mente me decía que quería seguir, que podía lograr ese movimiento. Al final lo hice y ¿qué pasó? Me lesioné. ¡Oh my God! Por no hacerle caso a mi cuerpo. ¿Esto por qué ocurre? Porque nuestros músculos, luego de que ya hemos hecho un entrenamiento, bueno, el tiempo que quieran, 1 hora, 2 horas, lo que ustedes duren entrenando, nuestro tejido muscular empieza a sentir estrés repetitivo. Y ya no va a funcionar de la misma manera que cuando llegamos a entrenar, cuando recién empezamos. ¿Cómo podemos saber que ya estamos cansados o fatigados? Son 2 cosas distintas. La fatiga es cuando llegamos a un punto del entrenamiento donde ya hemos calentado, hemos practicado, hemos hecho diferentes movimientos cada vez más grandes o más fuertes. Y notamos que el rendimiento está bajando poco a poco. Muchos traseros toman este punto de fatiga como el final del entrenamiento. Por otro lado, hay otras personas que siguen el entrenamiento hasta cuando ya están cansados, cuando ya están agotados y sienten que ya no pueden más. ¿Qué pasa con esto? Si entrenamos hasta el momento en el que sentimos la fatiga y empezamos a sentir que nuestro rendimiento va bajando, dejamos el entrenamiento hasta ahí, nuestra recuperación será mucho más rápida, así como el dolor muscular. Muchas veces, sin saberlo, nosotros entrenamos cuando ya estamos muy cansados y al siguiente día es cuando sentimos el dolor. Entonces va a ser mucho más lenta la recuperación de nuestros músculos y progresaremos más lento. Mientras que si dejamos el entrenamiento cuando ya sentimos la fatiga, pero todavía nos queda un poco de energía, sentimos que tenemos más fuerza para seguir entrenando, más fuerza no, sentimos que tenemos todavía un poco de energía para seguir entrenando, lo dejamos hasta ahí
nuestro tiempo de recuperación va a ser mucho más rápido, así como el dolor de los músculos. Y así vamos a mejorar mucho más nuestro ritmo de entrenamiento. Así que, ¿cuál es mi consejo? Para evitar el 90% de las lesiones y recuperarnos mucho más rápido y avanzar a una mayor velocidad, debemos dejar el entrenamiento cuando nos sintamos fatigados y no cansados. Bueno chicos, tengo muchas más preguntas, así que si quieren que siga respondiendo preguntas, no olviden suscribirse, es completamente gratis. Todas sus preguntas me las pueden dejar aquí abajo en la caja de comentarios, para eso está. Y recuerden poner en práctica todos los videos, repasarlos, no importa, los puedes repasar las veces que quieras. Aprovecha porque cuando tengan propaganda va a ser tedioso. Bah.